Vamos a empezar con nuestro tema el día de hoy. Y como les mencioné hace un momento, hoy empezamos una serie nueva que es precisamente los frutos del Espíritu Santo. Esta es nuestra primera lección. Y como nuestra primera lección, vamos a hablar de la carne y sus consecuencias. Tal vez alguien diga, pero ¿para qué tenemos que hablar de la carne y sus consecuencias si vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo? Bueno, primero tenemos que aprender cuáles son, de manera general, las obras de la carne, para después hablar de los frutos del Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente diferentes, las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Así que prestemos atención unos minutos con respecto a este tema y vamos a utilizar el pasaje bíblico que está en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, de capítulo 5 versículo 16. Esta versión que he estado utilizando los domingos aquí en el discipulado es una versión diferente a la Reina Valera. Es una versión que se llama El Mensaje, así se llama la versión. Está en inglés, pero trato de traducirlo y acomodarlo a un lenguaje que nosotros podamos tenerlo más presente, más vivo. Y ven qué dice la palabra de Dios con respecto a este texto bíblico. Dice el apóstol Pablo: mi consejo es este: vivan libremente, animados y motivados por el Espíritu de Dios. Vivan libremente, animados y motivados por el Espíritu de Dios. Entonces no alimentarán las compulsiones del egoísmo, porque hay una raíz de egoísmo pecaminoso en nosotros que está en desacuerdo con un espíritu libre, así como el espíritu libre es incompatible con el egoísmo. Miren, en esta versión me encanta porque la forma en cómo el que hizo esta versión del mensaje, que se llama así, se llama la versión, utiliza ya palabras un poco más contemporáneas, más presenciales, de esta generación. Y dice: vivan libremente. O sea, no hay, el apóstol Pablo está diciendo, no hay por qué regresar a la esclavitud que estábamos por causa del pecado. Ahora que estamos en Cristo, dice: vivan libremente, pero debemos estar animados y motivados por el Espíritu de Dios. Entonces no alimentarán las compulsiones del egoísmo, porque hay una raíz de egoísmo pecaminoso en nosotros que está en desacuerdo con este espíritu libre, así como el espíritu libre es incompatible con el egoísmo. Bueno, aquí vamos a iniciar esta mañana con este tema, ¿va? Que considero que va a ser de suma importancia para nosotros al comprender cuál es nuestro papel en favor a nuestra vida cristiana. Vivan libremente, dice la palabra, vivan libremente. El apóstol Pablo fue uno de los hombres que escribe sobre la gracia en Cristo Jesús. Pero hace poco estaba escuchando una prédica de un pastor y dice: vivimos en la gracia, pero no, dice, pero no permitamos que la gracia nos vuelva graciosos. O sea, que nos dé la licencia para hacer cosas que no están de acuerdo a los principios y a los valores de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo tomo este tema como esta serie que vamos a ver, van a ser varios domingos, porque vamos a tocar un fruto cada domingo, veo que hay una necesidad importante de poder marcar la diferencia entre el espíritu y la carne, entre la carne y el espíritu,
porque hay una lucha constante, como dice el apóstol Pablo, el querer está en mí, dice el apóstol Pablo, el querer está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero servir a Dios, quiero buscar a Dios, pero en mi carne no quiere hacerlo porque hay una constante lucha. Entonces, para eso nosotros fuimos o fue enviado más que nada, para eso fue enviado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado para ser nuestro guía constante e infalible y habita en todos los que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, el Espíritu reclama más bien, el Espíritu reclama nuestros cuerpos como su lugar de domicilio para reinar en la residencia de nuestro corazón. La mayoría de los cristianos no tienen problema con aceptar que el Espíritu Santo nos guía hacia Jesús y que está continuamente obrando dentro de nosotros. Toda aquella persona que ha recibido a Jesús como su Señor, que toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, como el Hijo de Dios, entonces en ese momento que esa persona reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, en ese instante la persona recibe el primer regalo. Bueno, dos regalos que recibimos al momento de aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador y que Él es el único que puede darnos a nosotros la seguridad de la vida eterna. ¿Cuáles son esos dos regalos? Ya lo mencioné. Número uno, la salvación. La salvación. Número dos, recibimos al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Todos conocemos al Espíritu Santo o hemos escuchado sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es más que Dios manifestado en la vida de la persona para seguir obrando de una manera continua y progresiva para nuestra transformación. De acuerdo a la doctrina cristiana general, escuchamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, la tercera persona, pero no porque sea la tercera persona de la deidad es la menos importante, sino que tanto como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres están unidos porque son uno solo. Es Dios, pero manifestado de una manera diferente, con características diferentes, con trabajos diferentes, con esa labor diferente. Por ejemplo, el padre, ¿cuál es la labor del padre? Preparar el hogar para que sus hijos vivan. El padre prepara, entrena, disciplina, provee todo lo necesario para que los hijos puedan crecer. Así, en la vida natural, el padre en la parte espiritual tuvo que proveer un hogar, hizo los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros, sus hijos, pudiéramos vivir en esta casa. Ahora bien, como padre espiritual, Dios como padre, Él proveyó todo lo necesario para nuestra manutención, todo lo necesario para nuestra alimentación. Por ejemplo, hizo árboles frutales, hierbas, los peces, las aves y animales que en su tiempo Dios comenzó a ordenar que pudiéramos comer de ellos. Entonces, todo lo creado, Dios nos los entregó a nosotros para que nosotros pudiéramos disfrutar de ello. Entonces, Dios nos da todo ese regalo para que podamos nosotros vivir bien y crecer sanamente. O sea que el Padre procuró que nosotros tuviéramos todo lo necesario para poder vivir bien. Ahora, envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué envió? Porque el trabajo de Cristo es muy diferente a la del Padre, porque a través de las generaciones, desde Caín hasta la venida del Mesías,
la generación o los seres humanos perdieron la conexión con Dios, perdieron la identidad con el Padre. Entonces, cuando el Hijo viene y aparece en escena, Él viene para presentarnos a través de Él, viene a presentarnos quién es el Padre. Por eso dice claramente en Juan capítulo 14, el que me conoce a mí, conoce al Padre. O sea que Cristo, el Hijo, viene a, una vez más, a revelar quién es el Padre para nosotros. Por eso en la oración del Padre Nuestro, la famosa oración, Padre Nuestro que estáis en los cielos. Jesús viene a establecer la conexión. Dios con la humanidad con Dios. Pero dice Jesús claramente, ahí mismo en Juan 14, dice, nadie va al Padre si no es a través de mí. O sea, Él viene a presentar al Padre, pero Él trazó un camino. El camino al Padre es Jesús. Entonces Jesús viene a restaurar el camino que nos dirige al Padre. Por eso cuando Él muere, los cielos se abren, el velo del templo se rasga para que nosotros pudiéramos tener una conexión directa con el Padre. Por eso Jesús dice, nada, todo lo que pidáis, todo lo que pidáis, dice claramente al Padre en mi nombre, Él se los dará. Entonces Jesús es el camino, Jesús es la respuesta, Jesús entonces es el todo para llevarnos al Padre. Jesús es el camino y el velo del templo o el velo de su cuerpo que fue rasgado en la cruz del Calvario abrió ese camino para él. Muy bien, pero Jesús también dijo, bueno, ya les presenté al Padre, ya ustedes conocen el amor del Padre a través de mí, pero yo me tengo que ir, yo tengo que regresar de donde yo vine, me tengo que ir. Por eso Jesús dice, devuélveme la gloria que yo tuve contigo desde el principio. Entonces Jesús le dice al Padre, yo quiero regresar a donde tú estás. Por eso en Juan capítulo 13 Jesús dice, bueno, más bien dicho, las escrituras ahí dice, sabiendo Jesús de dónde había salido y a dónde iba, oró al Padre. Sabiendo Jesús de dónde había salido y a dónde iba a regresar, oró al Padre. Entonces vemos nosotros que Jesús, antes de irse, él tenía que dejarnos a alguien que fuera semejante a él. Entonces Jesús le dice, yo me voy, pero enviaré a otro. Date cuenta la frase, a otro consolador. Entonces Jesús es el primer consolador que el Padre envía. Pero Jesús dice, pero yo tengo que enviar a otro consolador. Ese consolador se le conoce con el nombre del Espíritu Santo. Ese es el consolador, el Espíritu Santo. ¿Y qué significa consolador? Consolador significa aquel que camina al lado tuyo, aquel que está al lado tuyo. No, la palabra consolador no es alguien que viene a consolar solamente, sino aquel que viene para estar a tu lado, caminar a tu lado. Y más adelante al Espíritu Santo se le atribuye el título como abogado. Él es tu abogado que intercede aquí en la tierra con nosotros al Padre que está en los cielos. Por eso dice la palabra, el apóstol Pablo dice, si no sabemos orar, no te preocupes, dice, porque el Espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros intercede, nos ayuda en nuestra intercesión. Entonces, todos los cristianos aceptan la venida del Espíritu Santo y que Él se convierte en nuestro paracleto, en nuestro consolador. La palabra consolador en griego es la palabra paracletos, aquel que fue llamado para estar a mi lado y abogar por mi causa. Entonces el Espíritu Santo está a mi lado y aboga por mi causa, porque Él fue enviado para guiarme
en mi vida constantemente y Él está a mi lado de una manera infalible y habita en todos nosotros, los que ya hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ahora bien, si nosotros ya confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo reclama nuestros cuerpos como su lugar de domicilio. Es lo que dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios. Dice, ¿acaso ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Entonces, si nosotros ya somos hijos de Dios, el Espíritu Santo va a venir a reclamar lo que es del Padre, lo que es del Hijo, porque ya el precio se pagó. ¿Cómo se pagó el precio? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Él murió en nuestro lugar, Él ya pagó todo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, yo reconozco que Jesús es el Mesías, es el Cordero inmolado, es el Hijo del Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo viene entonces y dice, entonces tu cuerpo me pertenece, tu vida me pertenece, tú eres mío y Él viene a reinar en nuestros corazones. Qué maravilloso, ¿va? Él viene a reinar en nuestros corazones. Entonces, nosotros sabemos que Él está obrando en nuestras vidas, pero aquí hay un problema, ¿no? Siempre hay un pero en la vida. ¿Cuál es ese pero? El pero es que hay una lucha constante entre nuestro espíritu y otro que se llama la carne. Y es aquí donde nosotros tenemos que defender o definir nuestra postura. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Porque la carne. Ahora bien, hay solamente dos maneras de caminar para un cristiano. Hay dos maneras de caminar. ¿La caminamos en la carne o lo caminamos en el espíritu? ¿Lo caminamos en la carne o lo caminamos en el espíritu? Por eso el apóstol Pablo dice, a ver, tenemos que definir, dice el apóstol Pablo, ¿en dónde estamos pisando? ¿En dónde estamos caminando? Porque nosotros no podemos vivir una vida de decir, yo soy cristiano, pero sigo caminando en la carne. Nosotros vivimos en este cuerpo, estamos conscientes que estamos en este cuerpo, estamos en esta carne y que no podemos levitar o desprender nuestro espíritu de este cuerpo para caminar en el espíritu. Porque mucha gente dice, entonces tengo que aprender el desprendimiento para que yo deje mi cuerpo en la casa guardado y yo salga en el espíritu a la calle. No podemos hacer eso, ¿no? Porque eso ya estamos hablando de ocultismo, brujería, ya estamos hablando de otros temas más fuertes. Pero sin embargo, como seguidores de Cristo, pues debemos de tomar en su palabra y aceptar como verdad lo que dice acerca de nosotros. Eso significa que nuestro viejo hombre, así se le conoce también a la carne, el viejo hombre. ¿Cómo se le llama a la carne? El viejo hombre, que representa a alguien que todavía busca ser visto como recto ante Dios debido a sus propias obras. Entonces, la conciencia de un hombre así lo hace sentir culpable continuamente, pero en lugar de arrepentirse, se compromete a superar él mismo su problema de pecado. Por ejemplo, hay gente que conozco y que me dice, no, yo sé cuál es mi problema, porque así me dice, yo sé cuál es mi problema y cuál es mi debilidad.
pero no acuden al Espíritu Santo a que les ayude en su debilidad, sino que dicen ellos, no, 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 yo voy a leer mejor un libro de superación personal, voy a leer tal literatura, hay algunos que dicen, yo voy a leer los estoicos, para que los estoicos es una corriente filosófica para vivir en mi modo zen, en mi centro, en mi elemento, y de esa manera controlar mis impulsos, mis compulsiones carnales. Pues quiero decirte que a pesar de que nos vayamos a los Alpes a vivir y allá hagamos una casita, una cabaña y vivamos de modo zen en nuestro elemento, en nuestro centro, meditando y pasando y alcancemos la iluminación por nosotros mismos, nunca podremos vencer a la carne de esa naturaleza, de esa manera. ¿Cómo vencemos la carne? Solamente a través de una ayuda que es precisamente al Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo nos ayude, tenemos que arrepentirnos. Y algunas personas dicen, voy a cambiar, voy a cambiar. Comenzaré a luchar contra mi pecado que me asedia hoy, sin importar el costo. Quiera que Dios vea cuánto lo estoy intentando. Y hay gente que acude ¿a dónde? Al psicólogo. Dice, no, es que ya me descubrieron en esto, aquí y acá, y ahora lo que yo voy a hacer mejor, ayuda profesional. Yo necesito ayuda profesional. La Biblia dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. No significa que no podamos ir a una terapia, a terapia personal, a terapia matrimonial, a terapia de pareja, a terapia de la familia. No estoy en contra de eso. Hay principios que nos pueden ayudar. Pero cuando nosotros reconocemos y nos ocultamos en la psicología para solucionar mi problema, discúlpenme, como dice una amiga allá en Mazatlán, discúlpenme, pero perdónenme, no, eso no es así. No me puedo ocultar bajo la sombra de una ciencia humana elaborada por hombres que dieron teorías, dieron soluciones a los problemas de la vida para que yo me puedan ayudar sin un arrepentimiento verdadero. Debe de haber un arrepentimiento verdadero, buscar de Dios. En vez de decir, voy a cambiar, comenzaré a luchar contra mi iniquidad, mi pecado, mi rebeldía, lo que sea que me está atacando el día de hoy. No me importa el costo, lo que yo tenga que pagar cada consulta. Quiero que Dios vea cuánto me estoy esforzando en tratar de cambiar. Que esto no es así. No es por obras para que nadie se gloríe. Un hombre así trae mucho dolor y muchas lágrimas al corazón de Dios. Entonces necesitamos cambiar nuestra frase, porque podemos ser capaces de resistir el pecado durante algunos días. Por lo que se dice, la persona se dice a sí mismo, el viejo hombre se dice a sí mismo, la carne a sí mismo se dice, sí puedo lograr 2 días, ya lo logré 2 días, ¿por qué no 4? ¿Por qué no una semana lograrlo hasta el fin de mes? Se siente bien con él mismo, la carne se siente bien convenciendo que lo está logrando, que está logrando su libertad. Entonces surge su antiguo pecado, vuelve a surgir el viejo hombre y esa persona vuelve a caer en profunda desesperación. Hay gente que batalla y nosotros batallamos todavía en ciertas áreas de nuestra vida y nosotros decimos, ya no lo voy a hacer, prometo, ya nunca más lo voy a volver a hacer, ya, voy a luchar contra mí mismo. Lo hice, busqué la manera,
Cuando yo estaba en la prepa, caí en una depresión increíble. Comencé a buscar salidas fáciles durante la preparatoria y una de las salidas es, pues me voy a meter a estudiar y me iba a la biblioteca porque mi lucha era muy fuerte mentalmente. Yo no podía estar solo porque me deprimía, pensaba en la muerte, pensaba cómo quitarme la vida. Lo intenté varias veces, no lo logré, gracias a Dios, pero mi lucha estaba aquí y yo decía, ya, un día más, ya lo logré. Y pasaba otro día, y yo me lo pasaba en la biblioteca, leyendo. A pesar de que yo soy hijo de pastores misioneros, viví esa depresión durante la preparatoria y yo no quería saber del mundo ni de la gente. ¿De dónde surgió ese trauma? No lo sé, busqué las raíces, busqué por todos lados en mí mismo, con la familia, y no supe de dónde. Entonces yo comencé a buscar en matemáticas, en la física, en antropología, en biología, en psicología. Me metí en todas esas áreas para tratar de distraer mi mente. ¿Lo logré? Sí, lo logré. ¿Cuánto tiempo crees que lo logré? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? Lo logré cuando de repente me volví otra vez, me vi envuelto en ese manto otra vez negro, oscuro de la depresión. Y yo dije, ¿por qué otra vez? ¿Por qué volví otra vez con este pensamiento sin ganas de comer, sin ganas de levantarme, sin ganas de nada de la vida? No tenía ganas, pero yo no sabía por qué, no sabía de dónde venía. Entonces me acordé de lo que mi padre me decía: cuando estés así, busca a Dios. Y yo me acuerdo un abril en el 98, yo me acuerdo que me encerré en mi cuarto, puse cortinas negras alrededor, tapé todo, me quedé en oscuro, puse llave a la puerta y yo dije, aquí voy a quedar, ya para qué, no tiene sentido mi vida. Estaba súper delgado. Yo creo que cuando mi esposa me conoció estaba bien hueso pero yo estaba así de esa manera, hasta que en esa tarde, creo tarde noche, yo sentí como en mi cama se hundía, se abría un abismo y me estaba tragando. Y escuché una voz que me dijo, la única ayuda que tú puedes tener es la de Dios. La única ayuda que tú puedes tener es la del Espíritu Santo. Y en esa mañana, en esa tarde, noche, perdón, no sé, ya yo creo que había avanzado ya la noche. Me levanté, pedí perdón a Dios, entregué mi vida a Dios. Fue cuando Dios me hizo la invitación para empezar a trabajar, y comenzar a dedicar mi vida al ministerio. Y fue la única manera en la que yo pude vencer, entregar todo a Dios. Pablo nos dice que el viejo hombre, eh, cuando nosotros nos separamos del Espíritu Santo, el viejo hombre vuelve a levantarse, vuelve a tener fuerza. Cuando nosotros dejamos a un lado la palabra de Dios, las escrituras, la oración, la búsqueda constante e íntima con el Espíritu Santo, el viejo hombre se levanta y vuelve otra vez a surgir aquello que nosotros pensamos que ya habíamos vencido. Pero Pablo dice que el viejo hombre solamente se puede vencer a través de la cruz del Calvario. El viejo hombre fue declarado muerto en la cruz del Calvario. Entonces, este viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ahí, ante los ojos de Dios, ese viejo hombre fue llevado preso, cautivo y clavado en la cruz del Calvario. Entonces Jesús se llevó a ese viejo hombre a la tumba, donde fue olvidado. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra lucha hoy en día no es contra nosotros mismos, contra nuestras pasiones. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque la carne, mis amados, la carne tiene su propia voluntad. Es una voluntad terca, testaruda.
porque está con nosotros. Aquí donde tú me ves, tócate o tócate tú ahí. Y esta carne está viciada, está contaminada, tiene una voluntad terca. Hace cualquier cosa que decida y luego le pide a Dios que lo bendiga a esas decisiones. Se levanta y declara, el Señor me ha dado dominio propio y puedo hacer decisiones inteligentes. No necesito esperar su dirección. Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismo. Imagínate esa frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Es que no podemos, ya lo intenté, luché contra eso y sigo batallando contra eso. Y yo digo, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo logro vencer esta situación al viejo hombre? Bueno, el Señor dice que de nuestro viejo hombre que no reconoce ni no hay una factibilidad, no hay una accesibilidad, no hay un reconocimiento de Dios hacia mi naturaleza carnal. Por eso en el libro del Génesis capítulo 6 dice claramente ahí, mi espíritu no contenderá con el hombre, porque ciertamente él es carne y sus pensamientos están viciados. Entonces vemos que nosotros tenemos que trabajar. Sí, tenemos que poner de nuestra parte, pero dejar que el Espíritu de Dios haga lo que a Él le corresponde hacer. Tenemos que trabajar y no trabajar en vano. Tenemos que seguir avanzando porque mi carne no tiene la habilidad de echar fuera la carne. Escucha bien, mi carne no tiene la habilidad de vencerse a sí mismo. ¿Cuánto tiempo nos puede durar esa abstinencia de abstenerme? Hay gente que sé que el alcohol, el tabaco, la droga, me tengo que ir a un anexo para poder estar ahí encerrado y a ver si logro. Pero ¿cuánto tiempo lo logran? Sin la ayuda del Espíritu Santo no podremos hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es algo desgastante. Es algo desalentador porque nos vemos fracasados en todo lo que tratamos de hacer. Por eso nosotros tenemos que vivir pegados al Espíritu de Dios. El apóstol, bueno, Juan dice, el apóstol Juan en el capítulo 15 de su evangelio dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es el cuerpo? Esa es la pregunta. ¿Qué es el cuerpo? Bueno, nosotros no tenemos que agarrar, lacerarnos, agarrar látigos y golpearnos como lo hacen los monjes. Personas que dicen es que la única manera de matar la carne es lacerándome, golpeándome con látigos hasta que mi carne se duela. No, nunca lo vamos a lograr. O tengo que caminar, voy a pedirle, voy a hacer una promesa, voy a hacer una manda y voy a decirle a Dios que si camino de rodillas de aquí hasta la Basílica fulana de tal, para que mis rodillas se sangren y de esa manera voy a matar la carne. De nada sirve, de nada sirve todo eso, sacrificio que nosotros hagamos por nosotros mismos. No podemos vencer la carne con las herramientas de la carne. No lo podemos hacer, no podemos lograr. Por eso la pregunta, ¿qué es el cuerpo? Bueno, aquí vamos a ver, la palabra griega para el cuerpo es soma. ¿Cuál es la palabra griega para el cuerpo? Soma, que significa el medio por el cual se manifiesta el viejo hombre, refiriéndose al cuerpo físico que es el asiento de los deseos y las pasiones naturales. O sea, mi cuerpo no es malo, es templo del Espíritu Santo. El problema no está en mi cuerpo, él es solamente un vehículo, es
la extensión de los deseos que yo tengo en mi carne. ¿Por qué? Porque en mi carne está el asiento de mis deseos y las pasiones naturales. Por eso la pregunta es entonces, ¿qué es la carne? La palabra griega para carne es la palabra sarx, que significa la naturaleza corrupta del hombre, sujeta a los apetitos sucios y pasiones desordenadas. Entonces, hay una gran diferencia, el cuerpo y la carne. El cuerpo es lo que nosotros vemos, es la extensión con la que nosotros tocamos y nos hace conscientes del mundo real, lo que nosotros podemos palpar. Porque si yo abrazo, por ejemplo, a alguien que yo amo, mi cuerpo lo siente porque ahí están mis deseos y ahí están mis pasiones naturales. Pero la carne, que es la palabra SARS, es una definición. Ahí está la naturaleza corrupta de todos nosotros. Ahí está donde están nuestros apetitos sucios más bajos y nuestras pasiones desordenadas, dice el apóstol Pablo. Entonces, nosotros tenemos que hacer diferencia entre el cuerpo y el SARS, entre el soma. Soma es cuerpo, SARS es la carne interna donde están nuestras pasiones. Porque, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, tiene un vicio, cualquiera que sea el vicio, y se le presenta, lo ve esa persona, ve ese vicio, se comienza a desesperar. Esa desesperación, ¿de dónde viene? De adentro hacia afuera. De adentro, ¿dónde sentimos el golpeteo? ¿Dónde? El corazón se acelera así, pum, pum, está bombeando, se acelera el ritmo cardíaco, pero, ojo aquí, pero hay una sensación por el estómago, la boca del estómago, donde sentimos el deseo de tocar, de alcanzar, de poseer lo que es nuestra tentación. A eso se refiere la palabra SARS. La palabra SARS, entonces, es donde está mi naturaleza corrupta. Ahora bien, ¿cuáles son los pecados de la carne? ¿Cuáles son los deseos o los pecados de la carne? Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 11 dice, al 20 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones y herejías. Entonces todas estas cosas están ¿en dónde? ¿En el cuerpo? Bueno, sí, pero no. En el cuerpo, sí, pero no. ¿Por qué? Porque el cuerpo solamente es la extensión, la extensión. Entonces, ¿dónde está? En el SARS, en el SARS, en mi naturaleza interna, en mi naturaleza más corrupta que yo puedo mencionar, donde se asientan estos deseos que vemos: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades. Imagínate, uno dice, aún las enemistades, pues aún las enemistades. ¿Por qué no quiero ver a fulano, a sutano, a perengano? Aquí en esta tabla que les voy a presentar, lo vamos a dividir de esta manera. Observen bien la tabla. Aquí va. Si le quieren tomar foto o escribirlo, si tienen la habilidad, adelante. Pero vean, pecados sexuales e impureza sexual abarca lo que es el adulterio, la fornicación y la inmundicia. Ya en su momento, ya después de terminar la serie de los frutos del Espíritu Santo, vamos a hablar qué es cada uno de ellos. Bueno, número dos, pecados espirituales o pecados contra Dios. ¿Cuáles son los pecados que ofenden el corazón de Dios? La idolatría. La idolatría es igual que la obstinación o la rebeldía. Escuchen bien, la idolatría es una rebeldía, es un fruto que surge o una obra que surge desde el interior. Cuando alguien es una persona idólatra, se está rebelando contra Dios mismo. Avaricia, hechicerías, orgías
son pecados espirituales, pecados que van en contra de Dios. Los pecados sexuales o las impurezas sexuales van en contra de tu propio cuerpo, en contra de tu propio cuerpo. Los pecados espirituales son aquellos que van en contra de Dios. Los pecados de carácter o animosidad personal sería la enemistad, el odio, los pleitos, la discordia, los celos, las contiendas, disensiones, las herejías, el sectarismo, partidismos, envidias, homicidios, asesinatos del carácter, iras y la borrachera. ¿Por qué estos pecados? Voy a ponerlo así. Tres. El pecado, el número uno, va en contra de mi propio cuerpo. Destruyo mi cuerpo cuando yo practico los pecados sexuales. Dos, si yo practico una de estas cuatro cosas que están en el punto número dos, estoy lastimando, estoy dándole la espalda y estoy yo en contra de Dios. O sea, una rebeldía contra. Número tres, estos pecados, si hay algo aquí que tú digas, yo me identifico con dos, tres o con todas, estos pecados te hacen separarte de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus amigos, de cualquier persona, porque el punto número tres es pecados que lastiman las relaciones intrapersonales. Entonces, vemos nosotros que estos pecados, el apóstol Pablo dice que están en nuestro SARS, están en la parte de donde nosotros vemos que es precisamente la carne, ¿sale? Ahora bien, hay una pregunta, vamos a contestarla. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir conforme a la carne? De estos tres puntos que acabo de mencionar, ¿cuáles son las consecuencias de vivir conforme a estos puntos? ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a verlo. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir conforme a la carne? Conforme a esto, al punto número uno, al punto número dos, al punto número tres. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir conforme a eso? Bueno, vamos, número uno, traemos muerte. Cuando se habla de muerte, no necesariamente se refiere a la muerte física. La muerte puede manifestarse en la enfermedad, en la pobreza, en depresión, en miseria, desunión familiar, la muerte. Entonces, cuando nosotros practicamos tales cosas de lo que ya vimos en la lista pasada, vemos que todo eso puede provocar muerte. ¿En dónde? ¿Cómo se manifiesta la muerte? A través de la enfermedad, a través de la pobreza, en la depresión, la miseria, desunión en la familia. Número dos, recogemos corrupción. La idea de recoger corrupción apunta a un proceso en la cual una cosa se ha dañado y está a punto de destruirse por completo o de perder su sentido de ser. Y esto es debido a la atracción de los deseos naturales y de servir a las propias necesidades y concupiscencias de la carne. Recoger corrupción, por ejemplo, te lo voy a poner de esta manera. Ahí en esta figura que tú ves aquí, en la parte de abajo, ¿qué está? Es un soborno. Alguien está sobornando a alguien por ahí y le está diciendo, mira, te voy a dar este dinerito para esto. Soborno. ¿Y qué trae el soborno? Corrupción. Poco a poco, el soborno es como desear ganar dinero fácil. Mis hijas, por ejemplo, me dicen, papá, ¿cómo podemos ganar dinero rápido? Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, ¿cómo que dinero rápido? Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos ganar dinero rápido? El dinero no se gana rápido. El dinero se tiene que ganar y es un proceso de trabajo. Porque cuando una persona piensa, ¿cómo puedo yo ganar dinero sin tanto esfuerzo? Se van a la corrupción. La corrupción los lleva ¿a dónde? Los lleva a ganar dinero muy fácil. Y esa persona que ya ganó y vio, dijo, wow, me dieron 2,000 pesos por ese favorcito que yo hice. Y si yo hago otro favorcito y si me llevo este paquetito a la frontera, ¿cuánto me darán?
me van a pagar avión, son 2 horas de avión, de donde yo esté, 3 horas máximo, 15,000, 20,000 pesos. Ah, qué fácil. Eso es la corrupción. Cuando alguien abre una pequeña rendija al deseo de ganar o hacerse rico fácilmente, es el proceso de la corrupción. ¿Qué es el proceso de la corrupción? Te voy a poner otro ejemplo para aquellas personas que cocinan. Bueno, yo sé que todas cocinan. No todas, pero bueno. Cuando, vamos a abrir la sal, necesito sal. Abren la sal y vamos a echarle. Y dejan la sal, el frasco de la sal abierto y no se dan cuenta. La sal empieza el proceso de corrupción. ¿Qué es el proceso de corrupción? Comienza a perder su sabor. Ay, la sal, ¿qué le pasa a la sal? Ya no tiene el mismo sabor, ya no sala. Sí, porque ya está corrupto, ya está descompuesto, ya no sirve. ¿Para qué sirve esa sal? No sirve para nada, dice la palabra de Dios. Hay que tirarla porque ya no sirve. Entonces, ese es el proceso de corrupción. Cuando nosotros no estamos sujetos a la voz del Espíritu Santo, entramos en ese proceso de corrupción. Comienzo a agarrar cositas pequeñas, como nadie se dio cuenta, me decía mi mamá, mi amor, me decía, un día yo fui contento a la casa y le digo, mira mamá, me encontré estos muñequitos en la calle, unos muñequitos de luchador grandecitos, lo encontré en la calle. Yo tenía como unos, creo, 5 años, 4 años tenía cuando llegué contento con mis muñecos que lo encontré en la calle. Lo que está en la calle es de la calle, ¿no? Y lo agarré y me lo llevé a la casa. No, 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 no. Llegué con mi mamá y le dije, mira, mamá, aquí, mira lo que me encontré. Yo feliz. Pensé que mi mamá me iba a decir, ay, mi hijo, mira, qué bonito, ya lo encontraste, es tuyo. No, no, no. ¿Sabes de dónde me agarró mi mamá? Me agarró de aquí y me levantó, y me dice, ¿dónde lo recogiste? Estaba en la calle. No, a ver, llévame. Y me agarró y me llevó. Y estaba pues una casa al frente y los muñecos estaban en la calle. Y fue mi mamá y tocó la puerta. Y sale la señora y dice, a ver señora, disculpe, conocían a mi mamá, la conocía todo el mundo. Sí, doña Oliva, dice, ¿en qué le puedo servir? Oiga, estos muñecos no son de alguno de ustedes. Ah, sí, mi hijo lo dejó, creo que se le olvidó en la calle, estaba jugando y se le olvidó. Ah, ok, tiene dueño. Y me dice mi mamá, ¿ves que tiene dueño? Pero lo encontré en la calle. Y entre más le decía que lo encontré en la calle, más me jalaba. Tiene dueño. Y entrégaselo y pide perdón. Se lo entregué y le dije, perdone, estaba en la calle, pero me lo llevé a mi casa. Y la señora le dice a mi mamá, pero déjelo, es niño, no le... No, dijo mi mamá, no. Porque si él empieza recogiendo cosas en la calle sin averiguar de quién es, me dice, así nacen los ladrones y los peores asesinos y maleantes que hay en el mundo. Y ya me llevó a la casa, me metió una buena marejoniza y me dice, aún un pequeño alfiler que tú te encuentres, déjalo ahí tirado, no lo recojas, porque alguien lo tiró. Porque así empiezan los grandes maleantes que hay en el mundo. Yo pensé que mi mamá me iba a festejar y no, me dice, y ahora entiendo el proceso de corrupción. Así nace. Entonces, nosotros no podemos entrar en ese proceso. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros le damos cabida a los deseos de la carne? No podemos agradar a Dios. Por mucho que un creyente se esfuerce en agradar a Dios, le será imposible. Pues el andar en la carne desagrada a Dios. O sea, Dios, ¿qué dijo en Génesis 6? No puedo estar cerca del hombre porque él es completamente carne, sus pensamientos son para mal. Yo no puedo estar así, no puedo estar así. Hay gente que confunde, hay gente que dice, mira, yo hago esto y esto, y Dios me bendice. ¿Será Dios? ¿O cuál es el Dios de esa persona que lo está bendiciendo?
Mira, yo, a pesar de todo lo que he hecho, mira todo lo que he logrado, Dios está conmigo. ¿Quién es el Dios de esa persona? Para empezar, ¿quién es el Dios? Para que tenga todo, a pesar de, porque también los narcotraficantes, tal vez otros grupos delictivos tienen todo igual. ¿Quién es el Dios de ellos? ¿Quién es el Dios mío? Ahora Dios quiere, por eso es que Dios nos los entregó todo en la mano, como dije al principio, nos dejó todo, pero nos dejó el plátano, el guineo, no sé cómo lo conozcas en tu tierra, el plátano, el guineo, pero no lo dejó peladito en el árbol para que se cayera en tu boca. Él dejó el plátano, pero está cubierto. ¿Quién tiene que trabajar para pelarlo? Nosotros. Agarro el plátano y lo pelo y me lo como. ¿A cuántos nos gustan las nueces? Ahora ya hay nueces en las tiendas, y te salen 280, 260 las nueces ya peladas y a la mitad, ¿no? Pero tienes que pagar porque alguien ya hizo el trabajo por ti. Pero Dios dejó las nueces, pero tú tienes que partirlas para comerlo. Entonces, Dios no le agrada que nosotros hagamos cosas que a Él le desagraden. Perder la herencia, podemos perder la herencia. Los creyentes que no pueden someterse, que no pueden controlar los malos pensamientos, que no pueden obedecer ni refrenar su lengua, tampoco pueden agradar a Dios, porque están andando conforme a la carne. Entonces, veamos algo aquí muy interesante. Si yo no tengo nada, decía mi mamá, si no tienes algo que decir de bendición, en boca cerrada no entran moscas, hijito, me decía. Y luego ya yo le añadí otra frase, le dice, calladito te ves más bonito. Pero mi mamá siempre me decía, hijo, si tú no vas a hablar para bendición, no hables, quédate callado. Si tu opinión nadie te lo está pidiendo, ¿para qué la das sin que nadie te lo pida? No, no dejes que las moscas entren por tu boca. Y tenía toda la razón. Entonces, si yo tengo que aprender a controlar, si alguien no me pide mi opinión, mira, guarda silencio, porque en vez de quedar bien, vas a quedar como el chismoso del trabajo, del vecindario donde tú estés. Entonces, guarda silencio. Entonces, vemos que la corrupción de la carne nos lleva a una destrucción poco a poco. Y bueno, esto que vemos aquí. Reflexión. Nuestras conversaciones son capaces de cambiar la atmósfera entera. Lo que salga de mi boca, porque por eso dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. También la carne se quiere manifestar, también la carne quiere expresarse. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué sale de mi boca? Yo tengo que buscar palabras de vida, de bendición, de sanidad, de restauración, no de muerte. Nuestras conversaciones son capaces de cambiar la atmósfera entera de mi propio hogar. Algunos cristianos nacidos de nuevo no logran dar ese paso de transformación. Es porque siguen rodeados de personas que corrompen su pensamiento con una simple conversación. Hay cristianos que conozco que se metieron a trabajar en una área, en una empresa. Y de repente ya vienen hablando como sus compañeros, diciendo palabritas aquí, palabrotas acá. Y yo les digo, a ver, ¿dónde aprendiste a hablar de esa manera? ¿Cuándo tú has escuchado en la casa conmigo decir esa palabra? No es que lo escuché, pues si lo escuchaste, desecha esa palabra. ¿Es de bendición para tu vida? ¿Es una palabra que va a bendecir tu vida a los demás? No, pues no. Entonces, deséchala, porque hay quienes se ofenden con las malas palabras, pero cuando censuran las palabras que traen mal a nuestra vida, ¿cuándo? ¿Cuándo van a censurar? Bueno, elabora una lista de términos que te llenan de desánimo.
Procura eliminarlas de tus conversaciones. Sustitúyelas por palabras que tienen un efecto contrario. Y vamos a ver pronto, veremos que ese efecto positivo genera una transformación desde adentro hacia afuera. Cambia. Nunca de los nunca. Vas a escuchar muchas palabras, pero que no se te pegue. No seamos de mente débil. Cuando una persona es de mente débil, es porque rápido aprende el modismo de hablar de otra persona. Pronto aprende las palabras de otras personas. Y eso habla de una persona que anda en la carne, que es débil en su mente y pues por consecuencia está desconectada de Dios. Dios te bendiga esta mañana. Espero que esta primera lección de frutos del Espíritu, aunque no tocamos, quise tocar primero las obras de la carne para que el próximo domingo ya entremos de lleno a los frutos del Espíritu Santo. Pero espero en Dios que esta lección haya servido para tu vida. Tomes notas. Si no lograste tomar nota, no te preocupes. No te preocupes. Va a estar en nuestro canal de YouTube. Y si lo quieres compartir con otras personas, amigos, lo que tú quieras, hazlo para que esto es, o para esto lo estamos haciendo, para bendecir a otras personas, pero ayúdanos a hacer bendición.